Estamos con Mara Pérez Reynoso y con la diputada nacional por el macrismo, por Unión Pro, Patricia Bullrich. Bienvenidas a Reporte Especial. Muchas gracias. Bueno, recorriendo la región de cara también, ¿no?, a un próximo año electoral, y el nombre de la charla que va a dar diputada aquí en Junín alude a una tercera vía. Cuéntenos un poco de qué se trata, ¿no?, esta tercera vía por la que está, digamos, bregando, impulsando. Bueno, ustedes me conocen, o la gente me conoce, y yo hace muchos años que pienso que la Argentina necesita encontrar en su sistema político algo que se abra entre lo que es la forma de poder manejada por el peronismo y quizás una debilidad intrínseca o fuerte que tiene el radicalismo para tratar de manejar el poder. Y eso significa otra forma, una forma mucho más democrática, más abierta, donde no haya centralización del poder, donde no haya feudalismo, donde no haya populismo, donde el poder sea una herramienta de servicio. Y desde el partido al que yo pertenezco, Unión por Todos, que lo fundamos en 1997, ahora en coalición con el partido que lidera Mauricio Macri, con el PRO, y seguramente con otros más, que lo veremos en el correr de este año, estamos planteando la idea de una alternativa distinta a lo que ha sido esta cultura del peronismo, de manejo del poder de cualquier manera, abuso de ese poder, hago un poder casi hegemónico, o esta gran debilidad que ha tenido el radicalismo, que uno la ve, porque si uno piensa en los presidentes radicales, desde Irigoyen, pasando por Ilia, antes por Frondizi, luego Alfonsini, luego de la Rúa, todos tuvieron serios problemas, sobre todo Irigoyen en su segundo mandato, para terminar sus mandatos. Entonces hay una necesidad de encontrar un gobierno que pueda generar las transformaciones institucionales y políticas para que la Argentina realmente sea un país que se desarrolle y progrese. Y este intento, que muchas veces fue frustrado, porque se frustró desde la UCD hasta el FREPASO, desde el Partido Intransigente hasta el MIT, muchos partidos que intentaron abrir una brecha. Bueno, nosotros creemos que ahora, de alguna manera, con la experiencia de la gestión de Buenos Aires, que muestra que se pueden hacer las cosas bien, administrando bien, como de alguna manera pasó en Uruguay, que a partir de la Intendencia de Montevideo abrieron el camino a un tercer partido, o a partir de la experiencia de Brasil, donde Lula, a partir de gobernar primero Porto Alegre y después San Pablo, pudo abrir un camino. Nosotros creemos que estamos en esa dirección y estamos trabajando en todo el país para que la gente se sume, y por eso creemos que en Junín y en toda esta sección, la cuarta sección electoral, la gente se acerque, aunque no haya hecho nunca política, se acerque y participe. En la provincia de Buenos Aires el masismo está impulsando justamente un proyecto para ponerle un límite a las reelecciones de los intendentes. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Nosotros estamos de acuerdo con los límites a las reelecciones. En el caso nuestro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene límites tanto de los legisladores como del jefe de gobierno a 2 mandatos. Así que lo hemos hecho, no es que solamente lo digamos. 2 cosas que quiero decir del proyecto de Massa, que hay que agregarlos por las suspicacias que puede haber. Primero, que se tomen los que ya están cumpliendo los 2 mandatos, no pueden a partir del 2015. Porque si no, si hay uno que tiene 22 años, podría tener 8 más. Claro. Así fue la cláusula transitoria de la Constitución Nacional cuando se cambió la Constitución, se interpretó que el primer mandato que estaba ejerciendo el presidente había que tomarlo como tal, entonces le quedaba una sola reelección. Punto 1. Punto 2, hagamos lo que hicieron en Colombia. No puede haber familiares directos, porque no es que se va el jefe y deja a la señora, al no sé, no importa quién, alguien muy cercano, que es como que la familia se apodera
de un municipio. Dos condiciones, con esas dos condiciones, que empiece a contarse desde ahora, y limitación a los familiares directos, adelante. Habló antes de sumar quizás otras fuerzas políticas, ¿no?, al macrismo. ¿Va a poder el PRO de cara al año que viene, digamos, echar raíces en la provincia, tener fuerza en todo el país, o necesita de tejer alianzas con otros partidos, con otros espacios? Bueno, en primer lugar, nosotros somos aliados del PRO y nos parece que no queremos llamarlo macrismo porque nos parece que acá hay que trabajar en equipo, que las cosas no se pueden definir por un nombre. A esto nos ha acostumbrado mucho el peronismo, ¿no? Es decir, peronismo, menemismo, dualdismo, kirchnerismo, es decir, reduce todo a un nombre. Nos parece que eso no es bueno, que acá hay que trabajar en equipos y que no hay que utilizar el nombre de una persona como la síntesis de un partido, como concepto nuestro, ¿no? Nosotros estamos, tanto de Unión por Todos como PRO, estamos trabajando en la provincia y es impresionante la cantidad de gente que se está sumando. Así que si vamos a tener capacidad de plantarnos fuerte en la provincia, no tengo la menor duda. Estamos con dirigentes como Mara, aquí en la cuarta sección electoral y en toda la provincia, y como tantos más en todos lados que están representando una necesidad que se vio en las calles. Nos acompaña también, no ha venido aquí, pero nos acompaña hoy en este viaje Mariana Torres, que fue una de las organizadoras del 8N. Es decir, que toda la gente que de alguna manera salió a la calle reclamando por libertad, por república, por cambios, se está empezando a sumar, y eso es muy auspicioso para nosotros. Usted fue ministra de Trabajo, ¿no?, de la Rúa, tiene un largo historial, ¿no?, ya en la política. ¿Hace alguna autocrítica con respecto a su función en el marco de ese gobierno? Y le pregunto también si no tiene miedo, después de la experiencia de la alianza, ¿no?, a estos frentes, ¿no?, tan amplios de repente que se arman. Bueno, en primer lugar, la verdad es que fue durísimo el momento histórico que nos tocó y bueno, era como que todo estaba en una decisión, seguir o no con la convertibilidad. Nosotros en ese momento decidimos seguir y la verdad es que fue una decisión imposible de sostener y eso generó una crisis fuerte que, por supuesto, que me hubiera gustado de cualquier manera evitarla. Como ministra de Trabajo creo que me paré donde me tenía que parar, poniendo a los gremios y a las empresas en el lugar que había que ponerlo, pidiendo transparencia en la vida sindical, que es muy poco transparente, trabajando mucho al lado de los trabajadores y de las empresas. Por supuesto que, digamos, me cabe la de un gobierno que tuvo enormes problemas y que no pudo con esos problemas. Desde el lugar mío siento que puse fuerza y que eso hasta el día de hoy es reconocido, ¿no? Yo vengo a Junín y me recuerdan ese paso por el ministerio como algo que fue como inédito, ¿no? Es decir, poner ciertos límites a un sindicalismo que nadie le pone límites, ¿no? ¿Y qué enseñanza le dejó ese momento tan particular, haber formado parte de las grandes decisiones, ¿no?, del país? Bueno, yo creo que no fueron las distintas vertientes o las distintas miradas que había al interior de la alianza las que hicieron que la alianza fracasara. Me parece que fue más bien no haber percibido que aquello que la gente tanto quería y protegía como la convertibilidad, porque le tenían miedo a la inflación o la hiperinflación, ya estaba muerto y que uno tenía que asumir eso. Me parece que ese fue el gran tema. Y la enseñanza que me deja es que es necesario que las cosas que hay que hacer, aunque
aunque sean duras, y en ese momento era ir en contra de algo que toda la gente quería, que era la convertibilidad, si había que hacerlo porque era la única manera de solucionar los problemas que la Argentina tenía, había que hacerlo. Y no quedarse pegados a algo que estaba ya muerto. Y aparte hay que acordarse que Fernando Henrique Cardoso, siendo presidente de Brasil, había devaluado 6 meses antes, ¿no? En ese momento, ¿cree que hubo grupos de poder o de repente grupos partidarios que jugaron de alguna manera en contra del gobierno, conspiraron de alguna manera? Yo diría que, a ver, tener al peronismo como opositor y al sindicalismo como opositor es una de las grandes deudas de la democracia argentina. Yo espero que en la próxima gestión, si están en la oposición, sean una oposición democrática, porque en la experiencia que yo tuve no lo fueron. 8 paros generales, yo por eso no apoyo los paros generales tampoco ahora, ¿no? 8 paros generales, digamos, permanentes aprietes de los gobernadores. Es decir que tienen que aprender a ser opositores y ser opositores democráticos. Me parece que esa es una deuda de la democracia que espero que los próximos 4 años, por eso me parece bueno que ni un peronismo A, ni un peronismo B, ni el peronismo, digamos, kirchnerista, ni el peronismo de masa, sucedan al gobierno, porque el gobierno tiene que tener alternancia, tiene que venir alguien que exprese otra idea, otra forma de ver las cosas y no una parte del partido de gobierno. El partido de gobierno, ahora, después de 12 años, tiene que dar un paso atrás. Espero que la gente así lo entienda. Y eso va a ser muy bueno para la democracia y los vamos a ver en la oposición. Los quiero ver en la oposición. Que hagan una oposición leal. Bullrich, estamos viviendo un momento complicado, ¿no? del país en materia económica, ¿no? Con una inflación, digamos, que mella los bolsillos de los que menos tienen, con mucha violencia, inseguridad, y queda todavía 1 año y medio más, ¿no? de gobierno kirchnerista. Usted que formó parte de las grandes decisiones del país, ¿qué le diría a la presidenta Cristina Kirchner en este momento tan particular, ¿no? del mandato? Lo primero que le diría es que asuma que las cosas están pasando, que asumir la realidad es el mejor lugar desde donde un presidente, un equipo de gobierno puede partir. Estamos aquí en Junín, donde tuvimos uno de los hechos de violencia que más conmovió a todos los argentinos. Nosotros el 11 de septiembre, el Día del Maestro, el año pasado, votamos la ley que en inglés se llama bullying, pero es el acoso infantil y todavía no está reglamentada, y estas son cosas que son necesarias porque hoy están pasando, entonces necesitamos darnos cuenta. Si la Iglesia dice hay violencia, no se lo está diciendo solo la presidenta, se lo está diciendo a la presidenta, no lo está diciendo a la oposición, se lo está diciendo a la familia, se lo está diciendo a los docentes, se lo está diciendo a todo el mundo. Está diciendo hay violencia, asumamos que hay violencia y trabajemos para intentar disminuir esa violencia. Primer punto. Con el tema de la inflación es lo mismo. El ministro Kicillof dice la palabra inflación no es la palabra correcta. Bueno, a ver, si el 30% del salario del bolsillo todos los años se va, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Le queremos poner otra palabra? No importa, pongámosle otro nombre, cambiémosle el nombre a la palabra. Pero eso es lo que está pasando. Entonces lo que hay que aceptar es lo que pasa. Y eso que pasa no debería estar pasando porque ya el mundo no tiene inflación. Hay 3 países en el mundo con inflación. La inflación fue una característica de la década del 80. No es una característica de este momento. Hoy los países no tienen inflación. ¿Por qué nosotros tenemos inflación? ¿Por qué el salario, digamos, disminuye como está disminuyendo? Bueno, porque hay máquina de hacer dinero. Entonces, hay que tener equilibrio entre nuestra moneda, nuestro dólar, nuestra producción, y ese equilibrio es el que se precisa en este momento. No se puede seguir, hoy ha parado un poco la emisión, pero tenemos tasas de inflación, tasas de interés imposibles. Entonces,
arreglar eso es necesario, y porque hemos perdido la energía, porque tenemos una base de subsidios enorme que ninguna economía se puede manejar con esos subsidios, porque el gasto público hoy es más de lo que cualquier persona puede aportarle al Estado. Los trabajadores, mediante el impuesto a las ganancias, están aportando al Estado un montón de plata que el campo con las retenciones. Entonces, no se puede explotar así a todos los que trabajan para mantener un Estado que termina siendo ineficiente. Entonces, hay que ordenar todo eso. Y la presidenta tiene que asumir que eso existe. No le quiere decir inflación, que invente otro nombre, el que quiera. ¿Cómo definiría a Sergio Massa, ¿no? Y este nuevo frente renovador que ha irrumpido en la política? ¿Cree que es más de lo mismo, más kirchnerismo, más peronismo? Me parece que el peronismo siempre hace lo mismo, ¿no? Es decir, cuando ve que hay como un proyecto que se termina, hay siempre alguno que se trata de despegar, de decir yo no soy eso, ¿no? De sacarse ese manto y convertirse en la oposición a ese proyecto. Pero las prácticas de un tipo de manejo del poder son muy parecidas. Entonces, yo no sé, yo también creo, por supuesto, que las personas pueden cambiar y con esto no quiero condenar a Sergio Massa de ninguna manera. Yo lo que sí creo es que al país le viene bien un cambio de partido. Y el partido de gobierno, si está dividido, cuando lleguen al poder, después se juntan todos. Entonces, ¿qué le viene bien al país? Le viene bien al país alternancia. Unión Pro, UNEN, ahí está la alternancia. No está en las versiones del partido de gobierno. Eso es alternancia en cualquier democracia del mundo. Entonces, él podrá querer ser distinto al kirchnerismo, pero bueno, su base política es la del mismo partido. Y eso no es bueno que continúe así. ¿Cree que es posible un acuerdo con el radicalismo de cara a 2015? Mire, en el Frente UNEN hay una discusión muy fuerte. ¿Cuál es la discusión? Que justamente que no pase lo del 2003. ¿Qué pasó en el 2003? Dos sectores del mismo partido llegaron primeros y segundos, Menem y Kirchner. Cuando medio año después, ¿qué pasó? Había un solo bloque de diputados, un solo bloque de senadores, todos los gobernadores alineados, es decir, todos se juntaron y se convirtió en partido hegemónico. Podría pasar lo mismo si uno de los candidatos es Massa y el otro es Scioli, por ejemplo. Después se vuelven a juntar y tenemos partido hegemónico. Entonces me parece que esta discusión se está dando en UNEN. Algunos todavía discuten si la Argentina tiene que ser de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, como si la Argentina se dividiese entre socialdemócratas y liberales. Acá esas categorías, teniendo al peronismo y al radicalismo, que son partidos que no se conformaron bajo esas categorías, es difícil discutir la política bajo esas categorías. Entonces, nosotros les estamos diciendo, piensen en esto. Ahora, no vamos a esperarlos. Nosotros vamos a seguir adelante y a convertir a Unión Pro, y seguramente hay muchos partidos provinciales que están participando y vecinales, en una opción que sea capaz de colocarse en ese lugar de la discusión política con nuestra fuerza. Ojalá que ellos resuelvan este debate tan fuerte que están teniendo entre ellos y entiendan que sería bueno para el país. Pero, digamos, si nos metemos en la discusión, aprovechan esa discusión para empezar como a insultar. Así que dejémoslos, que discutan entre ellos solos. Bien, diputada, está acompañada por una joven dirigente de nuestra región, de la vecina ciudad de Lincoln. Mara, ¿cuál es la situación en la región? Están trabajando en este armado, ¿no?, de una fuerza relativamente nueva. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en más? Y los desafíos, bueno, los planteó bastante bien Patricia. Nosotros desde la juventud, obviamente, apoyar eso. Yo quiero remarcar algo, porque últimamente
en los últimos años se ha hablado de una juventud que apoya al gobierno o al proyecto nacional y popular, de una juventud rentada incluso, ¿no? Militancia rentada. Nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos con convicciones. Bueno, uno de los temas que quería mencionarte cuando hablabas de su gestión como ministro, Patricia fue una de las pocas ministros que no tuvo denuncia por enriquecimiento ilícito. O sea, eso también es algo por lo cual nosotros nos sentimos profundamente orgullosos como juventud, y es eso lo que estamos apoyando. Los lineamientos, si se quiere, o el ideario de Unión Pro está más que conoce, digamos, la gente sabe perfectamente cuál es nuestra postura, y obviamente apoyamos eso. Con autonomía también de la juventud, desde ya, pero estamos profundamente convencidos y con nuestras convicciones puestas en eso. Siendo de acá, de la región, ¿cuáles son los principales problemas o déficits que ves acá en la zona? Principalmente, hablando desde mi área, si se quiere, de la juventud, yo creo que ahí no están muy comprometidos. A ver, ¿cómo puedo decírtelo? No están muy interesados en la política. Hemos dejado como juventud de creer en la política. Así que yo creo que la crisis, el principal problema en nuestra región y en varias otras regiones de la provincia de Buenos Aires y en el interior, es justamente eso. Hay un descreimiento de la política desde la juventud, y obviamente, bueno, somos un grupo de electores, si lo queremos ver, importantes, que, bueno, obviamente, al no involucrarnos, al no estar en conocimientos de lo que se vive, yo creo que principalmente esa es la crisis o el problema que se vislumbra de la política zonal o de la provincia del interior. También tenemos que hacer la ruta 7 autopista, la ruta claro, 5 autopista, hacer caminos, porque la verdad que es terrible venir. Bueno, yo vengo muy seguido por la provincia de Buenos Aires, pero que sigamos con los caminos que tenemos es algo que no se puede creer. Sí, rutas trágicas, ¿no? Rutas trágicas, llenas de camiones, rutas trágicas, que el tren que en esta zona era tan importante el tren en esta zona, que lo podamos volver a tener. Y son temas, y después, por supuesto, apoyar el campo. Esta es una zona agropecuaria. Totalmente. Hay que apoyar al campo fuerte. Y estas son ciudades, tanto Junín como Lincoln, que han progresado, pero hay otras ciudades que se van quedando. Entonces también es importante que esas ciudades puedan seguir los jóvenes viviendo en las ciudades. Porque después del conflicto del campo, ¿cuánta gente se fue que tenía sus proyectos en volver a sus lugares, en volver a sus pueblos, con las buenas universidades que hay en estas zonas, y producto del achicamiento de las posibilidades del campo se volvió para Buenos Aires o para el Gran Buenos Aires? Hay que descentralizar. Cada uno de estos pueblos tiene que ser una potencia. Y el Gran Buenos Aires hay que ir vaciándolo de gente. La ciudad de Buenos Aires hace 30 años que no crece. 30 la ciudad. Pero el Gran Buenos Aires crece y crece y crece. Y no se puede vivir así. Hay que vivir en lugares sustentables. Junín es una ciudad sustentable. Bien, bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Reporte Especial. Gracias. No, por favor,